a ver ahora. Tiene que Ahora aparecer sí. un circulito Ahora rojo. sí. Ahí sí, Ahí ahí sí. apareció. Perfecto, ahí está. Ahí sí. Sí, Denise, esa sería la postura del filósofo, ¿no? Claro. Tratar de no tomar, o sea, tomar partido no por una agrupación, sino a través de la crítica de lo que está pasando. Entonces, por eso era esto que estábamos leyendo, qué es lo que Contextualizarlo pasa. en un periodo histórico para saber qué pasaba, a qué hacía referencia, de quién se quería desvincular, de qué pensamiento. Sí. Exacto, aunque nosotros no nos vamos a meter a estudiar el pensamiento político, pero vamos a ver cómo la cuestión de los universales en Ockham obviamente tiene una consecuencia política. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde llega la cuestión con Juan Luterel, que le quita la licencia de confesar y se la transfiere a otro fraile. ¿Sí? Bueno, Ockham y sus compañeros se encuentran por primera vez con Luis de Baviera, publica este libro, Alegaciones Religiosorum Virorum, llegada de Ockham a München, a Múnich, acompañando al emperador. Allí residirá en el convento franciscano en Múnich hasta que se muere, porque no puede salir de Alemania porque lo están persiguiendo, ¿no? Escribe la Perdón, obra. Susana. Sí. Perdón. Gracias a Luis de Baviera es como que lo recibe y le da como un asilo político, religioso. Exacto, a él y a sus compañeros. Por eso habíamos leído acá que los fugitivos residen en Pisa junto al emperador hasta 1330 y allí después, en 1330, van a Múnich acompañando al emperador y ahí residirá hasta que se muere. Sí, Marisa. Bueno, las obras que escribe, los tractatus, etcétera, ven, acá está, de Dogmatibus Papae Johannis 22, o sea, acerca de los dogmas del Papa Juan 22. El tratado contra el otro Papa, Benedicto XII. El compendio sobre los errores del Papa Juan 22, y acá se lo querían comer crudo. La persecución fue terrible. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Sí, perfectamente. Bien. Sí. Entonces, pero él por estaba eso en él ese momento en Alemania, ¿no? Exacto. Claro. Contra... En esa época puede ser que muchos se iban a Bélgica, que era como un lugar, a Bélgica, a Holanda, y que eran Eso países después. neutrales que los recibían. Después, bien. Eso le va a pasar leer a... y escribir libremente. Exacto. Él encuentra eso en Múnich, en Alemania. Y después Descartes, Spinoza y otros muchos pensadores más se van a Holanda. Sí. Erasmo también, ¿no? Sí, Sí, también, sí. Por eso, él escribe un compendio de los errores del Papa. Después, también, acá dirigida a Eduardo III de Inglaterra, el diálogo del prólogo acerca de la potestad, que es esto lo que yo les comentaba antes, que estoy trabajando sobre este texto, de la potestad del Papa y los clérigos, y bueno, los diálogos, etcétera. Todas estas serían las obras. Y acá es interesante porque polemiza Ockham con Marsilio de Padua y Lupold von Webenburg. Si bien en muchas cosas piensan muy similar, sin embargo hay algunas diferencias entre Guillermo y Marsilio. Ockham queda en 1342 como vicario general de la Orden Franciscana, pero una rama no sometida al papado. Otro texto interesantísimo para que lean, pues yo lo leí, me acuerdo, en la escuela, es el libro de Buen Amor, del arcipreste de Ita. Sí. De Ita. Esa obra, léanla porque no tiene desperdicio. La última obra cierta de Ockham es esta, de Imperatorum,
et pontificum potestate, ¿sí? Bueno, hay otras de dudosa autoría. Bien, este sería el entorno en el que piensa Ockham. Ustedes tienen el libro Suma de Lógica, ¿sí? Lo tienen completo en el blog. Yo acá hice una selección, no vamos a leer toda la selección, solamente algunas partes, pero ya les digo, ustedes tienen el libro completo. Entonces, sobre la definición del término, lo que veníamos viendo con Abelardo, y su división en general, y Guillermo dice, todos los que estudian la lógica se proponen mostrar que los argumentos se componen de proposiciones y las proposiciones de términos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros elaboramos este argumento. Por ejemplo, Guillermo fue perseguido por el Papa, tuvo que huir a Múnich. Eso es un argumento. Ese argumento está compuesto de proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones? Por ejemplo, Guillermo tuvo que huir. Esa es una proposición. Y esa proposición está compuesta de términos. ¿Cuáles son los términos? ¿Y qué es un término? Los términos son: Guillermo tuvo que huir a Múnich. Tenemos 6 términos. Recuerden ustedes el verso de Virgilio que analizaba Agustín con Adiodato. En lugar de términos, lo llamaba signos. ¿Se acuerdan? En esta frase que acabo yo de elaborar, nos encontramos con 6 términos. Los términos son cada una de las unidades, voces o palabras que tienen significación. Eso es un término. Hay que distinguir término de palabra. Entonces, tenemos término, palabra, signo. El término no es entonces sino la parte próxima de la proposición. Y volvemos. Aristóteles, al definir el término en los primeros analíticos, dice: llamo término aquello en que se resuelve la proposición, como el predicado y o aquello de lo que es predicado. ¿Se acuerda que hablaba Aristóteles que está unido o separado en cuanto a ser o no ser? Pero aunque todo término sea parte de la proposición o pueda serlo, sin embargo, no todos los términos, lo que habíamos visto en Agustín, son de la misma naturaleza, y lo que habíamos leído en categorías de Aristóteles. Y, por lo tanto, para el perfecto conocimiento de los términos, es necesario conocer de antemano algunas divisiones de los términos. Y acá empieza la cuestión, porque fíjense qué dice. Según Boecio, en el comentario sobre la interpretación, ¿se acuerdan? Volvemos a Boecio, al comentario sobre la interpretación de Aristóteles. Y al comentario que hace Boecio de Porfirio, y mostrando que no era lo que Aristóteles había dicho. Y acá viene algo fundamental que aporta Ockham. Porfirio había distinguido el concepto metafísica, mostrando que era algo totalmente opuesto a lo que Aristóteles había considerado, sin llamar así, metafísica. Boecio había agregado a lo dicho de Aristóteles el ámbito gnoseológico. Abelardo, nos vamos a saltear Escoto en esto, para Escoto era solo la cuestión esta de que el nombre no está ligado a la cosa, así que seguimos en la misma línea de Abelardo, y Abelardo
había introducido el nivel semántico. ¿Sí? Y ahora, fíjense qué nos trae de la mano de Boecio Occam. Hay que notar que así como según Boecio en el comentario sobre la interpretación 1, la oración es triple. ¿Cómo? Sí, lo que escucharon. La oración es triple, escrita, hablada y concebida. Occam nos está diciendo que hay 3 tipos de oraciones. La oración escrita, la oración hablada y la concebida. ¿La concebida es pensada? Ahora voy a eso, para un poquito, Marisa, ya voy. Lo que él nos va a decir es que entre estas 3 no hay ningún tipo de conexión. Ningún tipo. Nada tiene que ver la escrita con la hablada y con la concebida. O sea que va más profundo que esto último que habíamos leído en Abelardo. ¿Me van entendiendo acá? Porque ahora hay que explicar esto. ¿Sí? Hay 3 tipos de oraciones: escrita, hablada y concebida. Y entre ellas no hay ningún tipo de relación. Porque una cosa es la voz, lo que habla, otra es la letra escrita que están viendo ustedes acá, en la pantalla compartida, la letra escrita, y otra, y ahí vamos a lo que preguntaba Marisa, lo concebido. ¿Por qué? Porque para Occam el concepto no es lo que nosotros entendemos por concepto. El concepto no es el resultado de determinadas impresiones que generan, que nos permiten a nosotros dar el concepto de hombre, animal racional. No, para él el concepto es esto, lo concebido en el entendimiento. Volvemos a la cuestión del nous. Y ese concepto, por eso en algunos manuales, por eso yo les saqué los manuales, lo llaman conceptualista, pero sin explicar qué es el concepto. Y queda como que Occam conceptualiza, o sea, teoriza cuestiones, temas, problemas. No. El concepto es una huella en el entendimiento que no tiene idioma. A esa huella que queda en el intelecto, y por eso vamos a leer ahora El nombre de la rosa en un rato, a esa huella nosotros le ponemos una voz, y esa voz, que como ya vimos en Abelardo no tiene nada que ver con la cosa, y a esa voz, que no tiene nada que ver con el concepto, le vamos a poner un dibujo, que son las letras, la escritura. La escritura no tiene nada que ver con la voz no tiene nada que ver con el concepto. ¿Van captando? Sí. Y dice que la oración es triple, a saber, escrita, hablada y concebida, teniendo ser, o sea, teniendo existencia, solo en el intelecto. Nominalismo puro y duro, solo en el intelecto. Así, dice Occam, me siguen, estoy acá, el término es triple. Así como la oración es triple, el término, que se los adelanté recién, también es triple, a saber, escrito, hablado y concebido. El término escrito es una parte de una proposición transcrita en algún cuerpo que se ve o se puede ver con el ojo corporal.
Fíjense el nivel en que está desarmando nuestro pensamiento, nuestra escritura y nuestra lengua. El término escrito, o sea, por ejemplo, término, agarro solamente esto, el término, perdón. El término escrito, solamente quédense con esto, es una parte de una proposición, o sea, término es una parte de, el término escrito es una parte de una proposición. ¿Se entiende? Transcrita, o sea, escrita acá, en algún cuerpo, en nuestro caso, el papel, bueno, la compu. Se ve o se puede ver con qué, con el ojo corporal. Todos los que estamos acá reunidos lo estamos viendo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahora pasamos al término hablado. Entonces ahora dejamos de ver la pantalla y escuchamos término. Uso lo mismo, término, pero la voz escucho. El término hablado es también una parte de la proposición proferida por la boca y apta por naturaleza para ser oída por el oído corporal. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y sí. Ahora vamos al más difícil, al término concebido, que era esto que yo les decía, que no es un concepto, porque no tiene contenido. Entonces, el término concebido es una intención o pasión del alma que naturalmente significa o cosignifica algo. Esto es fundamental, anótenselo después en el texto de ustedes. Y fíjense a quién volvimos acá. El término concebido, o sea, en el entendimiento, es una intención, o sea, algo que está dirigido, es intencional, o pasión del alma, algo recibido por el alma. Es Platón. O pasión, no señora. ¿No? No, lo odia Platón. Está años Intención o luz de pasión. Platón. Sí, está años luz de Platón. Escuchá esto, olvídate de todo lo demás. El término concebido es una intención del alma o pasión. ¿Sí? Se dirige a lo que decía Agustín con la cuestión del signo, o algo que recibe el alma, que naturalmente significa o cosignifica algo. O sea, acá está definiendo signo. Es apto por naturaleza para ser parte de la proposición mental. No tiene contenido todavía. Y por lo mismo, es apto por naturaleza para suponer. ¿Qué suponía Agustín? ¿Qué era la supositio en Agustín? El suponere aquí. Y fíjense lo que dice abajo. La supositio era que el término, la voz, el signo, no estaba, no era la cosa, no estaba en lugar de la cosa, ni la representaba, solamente la suponía, la señalaba, traía a la mente o se dirigía a la cosa, es lo que está diciendo. Años luz de Platón. ¿Ese sería lo apelativo? Exacto. Ahí Ese es el sería el apelativo. ejercicio que después va a ser apelativo. Entonces, todo esto ténganlo grabado. Vamos ahora al otro. El término concebido es una intención o pasión del alma
que naturalmente significa o cosignifica algo. Es apto por naturaleza para ser parte de la proposición mental y, por lo mismo, es apto por naturaleza para suponer. Estos términos concebidos y las proposiciones que se forman con ellos son, ¿qué dice? Aquellas palabras mentales de las que San Agustín dice en el Tratado sobre la Trinidad 15 que no son de ninguna lengua, porque permanecen solo en la mente y no pueden proferirse al exterior, si bien las uoques, como signos subordinados a ellas, sí se pronuncian al exterior. Y ahora explíquenme qué es un concepto. ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por concepto? ¿Se entiende o no se entiende nada? Porque esto sigue, o sea, esta parte 1 la vamos a leer completa, que es muy cortita, fíjense que ya ahí nomás, ahí termina. A ver si llegamos. Entonces, volviendo, nadie contestó nada. A ver, el término concebido es lo que vos querés que expliquemos. Exactamente. Hay un pensamiento, evidentemente, que es una predicación sobre algo que estoy viendo. No, mal. Te lo digo así a propósito, Marisa, ¿eh? Bueno, mal. No, entonces no lo sé. Por eso, porque tenés que volver a leer esto, a ver otro que se arriesgue. Porque entonces, si decís eso, Marisa, no tenés que volver a leer lo de Agustín. No entendiste eso pero, que dice Agustín en De Magistro. Claro, pero hay una idea ahí. Hay una idea, hay un algo que se predica de algo. No, el problema es que no se predica. Que hay un algo, sí. Lo que hay es el concepto. Pero lo que no hay es predicación. Porque si hubiera predicación, entonces ese concepto es lo que vos entendés hoy, por lo que todos entendemos cotidianamente por concepto. Y acá no hay concepto en ese sentido, sino que concepto es el término concebido, intención o pasión, que naturalmente, esta es la definición de signo que dio Agustín, que naturalmente significa o co-significa algo. Es apto por naturaleza para ser parte de la proposición mental. Sí. Sería lo que proposición mental. algo. No representa. El Ockham detesta, y Agustín también, y Aristóteles también, y también Abelardo, el concepto de representación. Porque representar es traer acá a eso mismo. Algo que ya estaba. El término no representa, supone, señala, no representa. ¿Sí? Ojo con eso. Supone, señala porque es muy subjetivo, por eso no tiene idioma. No que es subjetivo. Acá no es una cuestión de subjetividad u objetividad, sino es una cuestión de significación y de suposición. Sí, Susana, pero si significa o cosignifica, es porque entonces los sentidos le dieron la imagen. De algún lado la sacó a esa imagen para que después use el signo. Ahí muy bien. Ahí 10 puntos, Marisa. Porque si no es que traía la idea y la tenía guardada, que sería lo platónico, y se conecta con eso que ya estaba, entonces tiene que confrontar con la realidad, encontrar el vaso que no tenía nombre y lo empieza a llamar vaso. No, ahí está el punto en Ockham. Bueno, no lo llama todavía vaso.
Cuando aparecen las voces, es que aparece el nombre en algún idioma, pero antes está la idea de vaso, que todavía es mental y todavía no está llevada a la palabra. Por ahí va la Porque cosa. cuando llevan a las voces, Sí. ya ahí digo glass, digo vaso, digo en distintos idiomas, de distinta manera. Pero no antes, es el concepto. Pero antes tuve la idea de vaso que me Claro, metieron pero la los sentidos. voz No, o la la voz no. escritura vaso no son esa que no es idea, sino esa huella en el intelecto. Huella en el intelecto. No va a aceptar Ockham. Muy bien, Marisa, 10 ahora. ¿Viste que antes te dije no, bueno. mal? Ahora no, porque 10. me tenía que salir. Perfecto. Claro. No vamos entonces sería algo concebido, concebido por el entendimiento, sin que todavía aparezca ni lo hablado, ni la palabra, ni lo escrito, ni nada, sin nombrar, sería lo concebido por el nous. Exacto. Solamente ese es el concepto. Y me parece que Julio quería decir algo. Sí, como para no perder la costumbre. No, quería expresar que esto me hace pensar en, no sé si vieron la película de Francella, viejita, que va y le dice a Whoopi Goldberg, le trata de pedir un vaso de leche. Entonces, no la vi. Él va a Estados Unidos y trata de pedir un vaso de leche y no le entiende que quiere leche. Entonces le trata de explicar con ademanes como si ordeñara la vaca o algo por el estilo. Entonces, el querer expresar algo, pero no tener la palabra todavía, ni tampoco cómo escribirlo, porque estoy en otro idioma. Entonces, sé que quiero representar, pero tengo que buscar... No, representar no, Julio. No. No. Señalar. Exacto. Sé que quiero señalar, sé que quiero pedir, sé que quiero decir, ¿sí? Más allá, no estoy hablando de una representación mental, sino que sé qué es lo que quiero, qué es lo que puedo, lo que estoy pidiendo, pero en ese sentido no encuentro la palabra. Y entonces ahí es donde tengo que buscar donde aparece esta voz y también, o sea, hay mucha gente que habla, pero que no está alfabetizada con una lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede estar la voz, pero no tampoco lo escrito. Entonces, por eso veo como interesante la división de estas tres cosas, ¿no? Claro, por eso es que no tienen relación entre ellas. Exacto. ¿Cómo? Que por eso es que no tienen relación entre ellas. Claro. Claro. Entonces me parece más que interesante lo que está proponiendo en el sentido de cómo desglosa las tres cosas que por ahí en el entendimiento cotidiano uno las tiene como asimiladas, pero en cierto sentido se ve claramente la diferencia entre las tres cosas. Me parece interesante. Y lo que viene ahora, agárrate. Esto que vos decías de la película de Francella, a mí me hace acordar más a lo que pasa en el arcipreste de Ita. Entonces, justamente ahí, esto que vos decís, se encuentran dos personas que son de lugares muy diferentes y que son enemigos históricos, pero que quieren conciliar. Entonces hay un mediador en el arcipreste de Ita. Y el modo que tiene, no me acuerdo quiénes eran, pero lo buscan, el libro, hay un libro muy bueno del arcipreste, si no se los puedo pasar, y justamente ahí relata que uno en su lengua, en su forma, en sus gestos, porque no puede usar el lenguaje, se tienen que comunicar por gestos. Y en esos gestos uno le dice al otro, dejémonos de pelear, basta de eso, unámonos y seamos amigos y no nos matemos más, suponete que hace ese tipo de gesto. Y el otro, en su estructura mental, entiende cómo, vas a ver ahora, cuando te agarre te voy a matar, te voy a cortar el cuello, te voy a ahorcar y te voy a llevar arrastrado por toda la ciudad. Claro.
Esto medio me lo invento yo, no es tan así, pero no me acuerdo exactamente, pero tiene que ver con esto. Entonces, los gestos de uno, queriendo decir te quiero, no nos peleemos más, dejémonos, perdón, voy a estornudar. Dejémonos de estas rencillas, qué sé yo, el otro lo entiende como te voy a matar, te voy a asesinar, lo entiende peor, ¿sí? ¿Se entiende esto? Ojo con eso. Susana, pero esto no va más, pero ni siquiera llega a la comunicación, a lo social con el otro, esto va más en el entendimiento, en el luz de cada uno, individual, sí, de la huella individual de cada exacto. cosa. Pero yo lo quise usar para ilustrar lo que estaba diciendo Julio, pero es esto que vos decís, Denise, sí. Claro, claro. Vamos a ver si 3 minutos me permiten leer un poquito más, porque ya se nos corta. Entonces, el término, ya les expliqué lo que era término, proposición, o sea, oración, proposición, frase, término. El término concebido es una intención o pasión del alma, intención o pasión del alma, que naturalmente significa o cosignifica algo, no algo determinado, algo, vaya a saber qué. Es apto por naturaleza para ser parte de la proposición mental y, por lo mismo, es apto por naturaleza para suponer, supositio, para señalar, suponer, supone por, supone acá significa lo mismo que para nosotros. Estos términos concebidos y las proposiciones que se forman con esos términos concebidos son entonces los signos, aquellas palabras mentales de las que Agustín dice en el Tratado sobre la Trinidad que no son de ninguna lengua, porque permanecen solo en la mente y no pueden proferirse al exterior. Si bien las uoques, como signos subordinados a esos conceptos, a esas palabras mentales, se pronuncian al exterior. Entonces, si prestamos mucha atención a esto, nos damos cuenta que ese concepto o palabra mental no tiene nada que ver con la voz, porque la voz es un signo subordinado a ella e intenta pronunciar eso que es mental al exterior, pronunciarlo o escribirlo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ni la letra escrita está en el lugar de la letra hablada, ni la hablada de la escrita, ni ninguna de las dos de lo concebido. Y acá se nos acaba el tiempo y vamos a ver si... Hola, porque no los veía. Bueno, Susana. Se va captando... quedamos pocos. Sí, sí, se entiende. Lo que pasa es que tenemos un parcial. Sí, ya sé. No pasa nada. Mañana a las 6 seguimos entonces. Bueno.